Estamos a um passo da vitória em 2 de outubro. Falta um tiquinho, só un tiquinho. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos los eventos más impactantes y de mayor relevancia en Latinoamérica en los últimos 25 años. Que acabar con la corrupción es posible y así lo haremos. El inicio de un nuevo milenio, 2000. Había que celebrar en grande, la expectación aumentaba, faltaban minutos para que llegara el siglo XXI. Aunque muchos de nosotros todavía no logramos ni comprenderlo ni asimilarlo del todo, quienes nacieron en el año 2000 le dieron la bienvenida a un nuevo milenio. No más 19 al principio de las fechas, ni en los documentos, ni en los cuadernos. Todos esperábamos con ansias y esperanza la llegada del místico número 2. Mientras que muchos le temían al llamado problema del año 2000, los latinoamericanos lo recibimos con los brazos abiertos, al descubrir que nada había cambiado. Corralito 2001. Puede que el nombre parezca divertido e incluso infantil, pero sus repercusiones en Argentina no fueron cosa de chiste. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que dio inicio el 1 de diciembre del 2001, se inició una restricción de retiro de efectivo de los bancos a $250 semanales. Quien presentó las restricciones como el único camino posible para mantener la convertibilidad, un peso, un dólar que tambaleaba. Queda claro que aquí no hay devaluación. Aunque las intenciones eran evitar una ola de pánico bancario, esto contribuyó al inicio de la crisis del 2001, en el que el mismo presidente tuvo que dimitir, así como el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Argentina no ha podido recuperarse económicamente desde entonces. Golpe de Estado contra Hugo Chávez, 2002. Tal vez no deberíamos detenernos demasiado en explicar quién fue Hugo Chávez y cuál fue el enorme impacto que tuvo en la República Boliviana de Venezuela. Pero lo que sí tenemos que retomar fue el intento de golpe de Estado en su contra. 12 personas fueron asesinadas durante una marcha organizada por la oposición y en medio del conflicto se designó a Pedro Carmona Estanga como presidente del país. Sobra recordar que no mucho tiempo después Chávez recuperó el poder y los esfuerzos de su destitución resultaron inútiles. Un golpe de Estado en Venezuela. Sueños de algún desesperado. Pero hay una realidad sólida, una unión civil-militar y una fuerza armada dispuesta a defender esta Constitución y el proceso que legítimamente impulsa el gobierno revolucionario. Lula da Silva toma la presidencia en Brasil, 2003. Luis Inácio Lula da Silva, mejor conocido mundialmente simplemente como Lula, ascendió a la presidencia el 1 de enero del 2003. ¿Y qué tiene de sorprendente esto? Bueno, él resultó ser el primero que provenía de la clase trabajadora y marcó una diferencia importante en la política del país. Estamos a um passo da vitória em 2 de outubro. Falta um tiquinho, só um tiquinho. Nesses poucos dias que restam, é preciso trabalhar para conquistar o voto de todas y de todos. Su gobierno se enfocó en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. La izquierda ahora regía Brasil. La tragedia del Cromañón, 2004. El lugar tenía habilitación para 1.031 personas, pero la justicia constató que había al menos 3.500, aunque algunos testigos dicen que podría haber habido 5.000 asistentes. Aproximadamente 149 personas sin vida y 1.400 heridas fueron el resultado de una de las tragedias más grandes no naturales en Argentina y definitivamente la peor para la escena del rock. El 30 de diciembre del 2004, durante un evento de la banda Callejeros en la discoteca República Cromañón, se inició un incendio que tomó desprevenidos tanto a la banda como a los asistentes al evento. La evidencia audiovisual que quedó de la desgracia sencillamente da escalofríos. Cuarta Cumbre de las Américas, 2005. Aunque estas reuniones se realizan con regularidad cada 3 años desde 1994 entre diversas naciones de América, este año fue muy particular. En noviembre del 2005 se llevó a cabo en Mar del Plata, Argentina.
la Cuarta Cumbre de las Américas, que destacó por la oposición de los países a la propuesta que había realizado el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Este había sugerido crear el Área de Libre Comercio de las Américas, propuesta a la que se negaron Argentina, Brasil, Venezuela, Paraguay y Uruguay. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas. Hubo varios disturbios en las instalaciones e incluso se llevó a cabo una anticumbre. Evo Morales, presidente de Bolivia, 2006. Y a nombre de quienes luchamos por la liberación de toda Bolivia, agradecemos por este gran apoyo. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por este nuevo triunfo del pueblo boliviano. Como ya mencionamos anteriormente, si un presidente está en nuestra lista es porque se diferencia fuertemente de los que le antecedieron. Juan Evo Morales Ayma asumió la presidencia de su país, Bolivia, y se convirtió en su primer regente indígena, inclinando la balanza hacia la izquierda. Naturalmente, esto no le gustó a la para nada entonces bien cimentada a la derecha, y al año siguiente hubo un golpe de estado. Terremoto en Perú, 2007. Aunque hubo un terremoto aún más fuerte de 8.8 en el país años atrás, no hay peruano que no recuerde qué estaba haciendo y en dónde se encontraba el 15 de agosto del 2007. En la parte de Pisco Playa, los módulos de viviendas entregados tras la emergencia son muestra viva de los daños que ocasionó el terremoto de 7,9 grados. Conocido como el terremoto de Pisco, sucedió un miércoles a las 18:40. Duró 3 minutos con 30 segundos y fue de 7.9 en la escala de magnitud de momento. Sus consecuencias fueron muy graves, con 595 muertos y más de 2.000 heridos y miles de viviendas afectadas. Dimisión de Fidel Castro, 2008. Aunque Castro estuvo en el poder durante casi 50 años tras haber derrotado a su predecesor, Fulgencio Batista, todo llega a un fin. Fidel Castro, el hombre que condujo el destino de Cuba durante medio siglo con el anhelo de ganarse un lugar en la historia, ha anunciado a los 81 años y en medio de una grave enfermedad que no puede permanecer en el cargo. El político ascendió al poder y convirtió a Cuba en un estado socialista, y actualmente hay quienes consideran que su mandato fue una dictadura. Tras estar ausente mucho tiempo y por problemas de salud, Fidel Castro abandonó su puesto en el 2008 y 8 años después, finalmente falleció. Golpe de estado en Honduras, 2009. El país ya llevaba varios meses en medio de una crisis política y estaba atrapado en medio de un conflicto de intereses. El presidente Manuel Zelaya había intentado instaurar una Asamblea Nacional Constituyente para derogar la constitución establecida en 1982 y redactar una nueva, con lo que no estaban de acuerdo los demás poderes de la nación. Zelaya intentó llevar a cabo una consulta popular, a lo que reaccionaron la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, iniciando así un golpe de estado el 28 de junio del 2009. Zelaya fue detenido por el ejército y trasladado a Costa Rica en avión, donde fue abandonado. Ese secuestro es zarpazo al país, es una bofetada al mundo entero. Los 33 mineros de Chile, 2010. El derrumbe de la mina San José en la ciudad de Copiapó, Chile, sucedió el 5 de agosto del 2010, un par de horas después del mediodía. En su interior quedaron atrapados 33 mineros durante 69 días, durante los cuales lograron organizarse y racionarse los pocos alimentos y agua que tenían. Aunque en un principio las autoridades se habían dado por vencidas, los familiares de los trabajadores lograron que se retomaran las maniobras de rescate. El último de los 33 mineros fue rescatado con éxito el 13 de octubre a las 12:05. Dilma Rousseff, primera presidenta de Brasil, 2011. Es una mujer tenaz y exigente y muestra una gran capacidad de liderazgo. En 1977 se graduó en Ciencias Económicas en la Universidad Federal de Río do Sul y en los años 80 se abocó a la reconstrucción del Partido Trabalhista.
La 36ª presidenta de Brasil ascendió al poder el 1 de enero del 2011 y ostentó el título de ser la primera mujer en ocupar el cargo en el país hasta 5 años después. Aunque en un principio fue bien recibida, el Senado de Brasil la destituyó el 31 de agosto del 2016, pues se le encontró responsable en el delito de maquillaje de cuentas fiscales y haber firmado decretos económicos sin aprobación del Congreso de Brasil. El fin del mundo 2012. Bueno, no, el mundo no se acabó, o sí, depende de a quién le preguntes. La creencia de que el calendario maya mostraba que el mundo se acabaría en el 2012 nació a partir de que el 21 de diciembre del 2012 se terminaba la cuenta de los días en el sistema numérico que los mayas utilizaban. La realidad es que ese día fue sencillamente viernes, nada se terminó y todo el mundo al fin pudo respirar de alivio. ¿Y ya? ¿Ya qué? Se acabó el mundo. ¡Pero si no pasó nada! Claro que sí, se acabó el mundo. ¿Qué está diciendo, charlatán? Lo que pasa es que se acabó el mundo, pero inmediatamente empezó otro mundo exactamente igual. Por eso no se notó. Muerte de Hugo Chávez, 2013. No es ninguna coincidencia que hayamos mencionado a este hombre en más de una ocasión en la lista, y es que su régimen tuvo mucha relevancia en toda Latinoamérica y afectó gravemente a Venezuela. Siguiendo la frase "muerto el rey, viva el rey", el siguiente en tomar su puesto fue el muy conocido y nada querido Nicolás Maduro, después de una visión mística, claro. Marito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Desaparición forzada de Iguala, 2014. Conocido popularmente como el evento de los 43, marcó para siempre a México y sembró en sus ciudadanos la semilla de la justicia. Según lo que se conoce, entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014, varios miembros de diversas instituciones militares persiguieron a 43 estudiantes que tomaron autobuses civiles para asistir a las manifestaciones conmemorativas de otro evento estudiantil en la Ciudad de México. Unos 10 minutos después, a las 21:30 horas, cuando el primer convoy llegaba a la esquina de la calle Galeana, miembros de la Policía Municipal de Iguala intentaron bloquear al grupo de autobuses que se dirigía hacia el norte, y dispararon balas hacia el aire a manera de advertencia. Aunque existen varias teorías de qué sucedió con ellos, jamás fueron encontrados. Panama Papers o Papeles de Panamá, 2015. Una persona anónima contactó al periódico alemán Süddeutsche Zeitung para ofrecerle la entrega de 2.6 terabytes de información privilegiada de la ya desaparecida firma de abogados Mossack Fonseca, localizada en Panamá. En esto se mostraba cómo habían ofrecido los servicios de la fundación y establecimiento de compañías dentro de un paraíso fiscal para ocultar la información de sus propietarios. Analizó los documentos y encontró vínculos con 72 jefes de Estado, actuales y pasados, como el primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, quien tiene una participación secreta en una compañía extraterritorial. La investigación inició en el 2015, aunque los resultados se hicieron públicos en el 2016. Firma de la paz en Colombia, 2016. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, mejor conocidas como FARC-EP, fue una organización guerrillera que asoló Colombia durante varias décadas. El 26 de septiembre del año 2016 se celebró finalmente un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y este grupo, lo cual le puso final a uno de los conflictos internos más estresantes del país. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. Invitamos a firmar el acuerdo al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC-EP. Terremoto en México, 2017. El 19 de septiembre a las 13:14, un terremoto de 7.1 en la escala de Richter golpeó el centro de México y afectó a los estados de Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y el Estado de México. Se reportan hasta ahora 79 personas muertas, 42 de ellos en Morelos, 9 en el Estado de México, 6 en Puebla y 6 en la Ciudad de México.
Unas horas después del simulacro en conmemoración al desastroso terremoto ocurrido ese mismo día en 1985, las alarmas se volvieron a activar y mucha gente se desconcertó por la coincidencia. Desgraciadamente era otro sismo que ocasionó casi 370 muertes y cientos de afectados. AMLO en México, 2018. Tras cientos de años en los que la derecha había predominado en México con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, la mayoría de los votos durante las elecciones del 2018 se inclinaron hacia la izquierda con un partido recién creado, Morena. Nos vamos a convertir en una potencia económica y sobre todo en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible, y así lo haremos. Después de una década de haber intentado ascender al poder, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, obtuvo el título de presidente de los Estados Unidos mexicanos, el 1 de diciembre del 2018. Bolsonaro en Brasil, 2019. En contraste con su vecino lejano al norte, Brasil se declinó por la derecha en la elección de su 38º presidente al elegir a Jair Mesías Bolsonaro. Descrito como ultraconservador y de extrema derecha, disminuyó la protección que se les habían ofrecido a los grupos indígenas en el Amazonas durante periodos anteriores, y su reacción ante la pandemia del COVID-19 en su país obtuvo críticas muy negativas, pero ya hablaremos de eso. En un breve discurso aseguró que terminó la era del socialismo en un país. También propuso un pacto nacional entre la sociedad y los poderes de la República para recuperar la economía brasileña. COVID en Latinoamérica, 2020. Aunque desde el 2019 comenzaron los rumores de una fuerte pandemia que se estaba esparciendo lentamente por los continentes asiático y europeo, no fue sino hasta finales de febrero e inicios de marzo que finalmente llegó a Latinoamérica. Miles de personas tuvieron que aislarse, comenzar a utilizar cubrebocas, gel antibacterial y evitar acercarse incluso a sus seres queridos. Para la gente que estamos aquí, que nuestros fallecidos que nos entreguen nuestros cuerpos completos porque sabemos que no existe el COVID, ¿sí? Aquí a mi hijo me lo inyectaron, yo creo, para matarme a mi hijo. Es todo lo que pido. El pánico se desató debido a la ignorancia y el COVID se cobró muchas vidas durante su primer año en Latinoamérica. Colapso del sistema hospitalario en Brasil, 2021. Los suministros médicos merman y las UCI se acercan a su plena capacidad. Y ahora hay escasez de oxígeno. Mi abuela murió hoy por falta de oxígeno. Había 21 pacientes en estado crítico. Para la segunda ola de COVID, muchos países ya sabían lo que les esperaba. Y aunque muchos se vieron afectados, a pesar de haberse preparado, a Brasil le tocó la peor parte. Los fallecimientos en el país alcanzaron un punto máximo. Las víctimas del virus ahora eran mucho más jóvenes y el personal de salud no podía más. Muchos se lo atribuyeron a cómo su presidente, Bolsonaro, había minimizado los alcances de la enfermedad. No había camas, ni personal, ni oxígeno, y el sistema simplemente se vino abajo. Intento de autogolpe de Estado en Perú, 2022. Sí, no nos equivocamos en el título. Dijimos autogolpe de Estado, pero ¿por qué alguien querría fingir que alguien más lo quitó de su cargo como presidente? Bueno, preguntémosle a Pedro Castillo, expresidente de Perú. Castillo fue detenido poco después y llevado a la prefectura de Lima. Ahora se enfrenta posiblemente a un proceso penal por el presunto delito de rebelión. Más tarde fue conducido al penal donde también está recluido el exmandatario Alberto Fujimori. Al estilo Fujimori, en 1992, Castillo fingió un golpe de Estado para evitar ser destituido después de que hubiera indicios de corrupción en su contra. Fin del COVID, 2023. Es cierto que desde finales del 2021 las personas comenzaron a salir del confinamiento y poco a poco fueron dejando atrás sus hogares para regresar a la vida cotidiana. Sin embargo, la declaración oficial del fin de la pandemia no fue sino hasta el 5 de mayo del 2023 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de esta organización, dijo: Ayer el Comité de Emergencia se reunió por 15ª vez y me recomendó declarar el fin de la emergencia pública de interés internacional. He aceptado ese consejo, por lo tanto, es con gran esperanza que declaré el fin del COVID-19 como una emergencia de salud mundial.
Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Asalto a la Embajada de México en Ecuador, 2024. Con el mundo de vuelta a la vida cotidiana, los conflictos no se hicieron esperar. El 5 de abril del 2024, fuerzas policiales y militares ecuatorianas entraron violentamente a la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien estaba sentenciado por corrupción desde el 2023 y había encontrado refugio aquí. Fuerzas de seguridad ecuatorianas, con armas de alto poder y equipo táctico, saltaron la barda de la embajada. Desde la marquesina, un elemento da indicaciones al resto de los uniformados, que ya estaban al interior. México rompió relaciones con Ecuador, Venezuela cerró su embajada y la comunidad internacional repudió el hecho. Las consecuencias, principalmente para el país sudamericano, todavía son evidentes en el 2025. ¿Qué estabas haciendo cuando ocurrieron estos acontecimientos? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.